¿Qué tal amigos y amigas de Granada Social? Nos encontramos un día más aquí en el podcast del favorito de la provincia más bonita de España, que es la Granadina. Y hoy vamos a hablar de un tema muy relevante y que este año hemos querido tocar a fondo aquí en Granada Social desde Start Idea, porque nos parece importante dar visibilidad al Asperger. Y hoy para ello tenemos a Carmen García, que es psicóloga de la Asociación Granadina de Síndrome de Asperger, TEA, aquí en Granada. Y, por supuesto, le damos la bienvenida a Ari Cervilla, que es una de las usuarias y que viene a compartirnos su historia, pero no de los problemas ni los desafíos, sino de cómo lo afronta día a día y con esa positividad que yo conozco muchas personas autistas. Y nos alegra de que hayas venido y que hayas aceptado esta invitación. Bueno, antes que nada, chicas, ¿cómo están? Bien. ¿Bien, Ari? Sí, yo bien. Carmen. Bien. Nerviosa un poco, tal? pero bien. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a empezar esto, que creo que es una entrevista muy interesante y yo tenía muchísimas ganas de hacer. Ari, cuéntame un poco de tu historia. ¿Quién es Ari Cervilla? Qué difícil. Bueno, primero, para lo importante, ¿no?, de hoy, pues soy una persona autista. Es algo que es bueno preguntar, porque muchísimas personas, otras personas se definen de otras formas y es importante respetar la identidad de cada uno y eso, pues yo realmente prefiero denominarme a mí misma así, porque es una decisión que he tomado, pues personal mía y con, ¿cómo lo digo?, informada, vamos a decir. ¿Para ti es importante contar tu experiencia en medios como estos? Es muy importante. Sí. Especialmente porque es muy importante darle voz a las personas autistas, porque muchas veces relegamos ese papel desde una visión desde las personas no autistas o alistas. Se les da más importancia muchas veces a psicólogos, personas que tratan con nosotros, padres de niños sobre todo en ese momento, pero es verdad que entiendo que muchas veces se suele hacer desde una mirada muy paternalista, que intentan, no sé, como infantilizar, sí, gracias Carmen, esa era la palabra. Gracias Carmen. Infantilizan mucho lo que es a las personas, incluso adultas, y siempre se nos compara con niños o lo que nos, desde su visión, lo que nos hace menos, muy entre comillas, ¿no? Entonces creo que es muy importante darle voz a las personas autistas, y yo soy una de ellas, pero también hay que dársela a otros, todos aquellos que estén dispuestos y que hagan el esfuerzo, porque es un esfuerzo para nosotros hacer esto, pasarles el micrófono y que digan y que cuenten su historia y que hablen por todos. Porque muchas veces hablamos del espectro autista con desinformación. Me incluyo y muchas personas también lo hacemos. Sí. Tú, como una persona autista, ¿cómo describirías el autismo? A ver, la definición es que es una condición neurológica del desarrollo. Es decir, que el cerebro funciona diferente. Es como el resumen muy resumido, ¿no? Hay muchas teorías, hay como muchas investigaciones de cómo funciona, de dónde viene, cómo se expresa lo que más se estudia, ¿no? Pero esa es la definición concreta. Entonces ya dependiendo de cada uno, de cada persona, se va a manifestar de una forma o de otra. La condición base es la misma, pero luego vamos a tener presentaciones distintas. Por eso hay una frase que me gusta mucho, que a mí me la he apuntado porque sí, no quiero que se me olvide, es que... Aquí todos tenemos chuletas, sí. Aquí todos tenemos... Cuando conoces a una persona autista, conoces a una persona autista. Todos vamos a tener variabilidad. El espectro no es una línea en la que tú estás en un punto más para arriba, más para abajo, más para la derecha, más para la izquierda, sino que es un conjunto, una amalgama de características que se van a presentar en mayor o menor medida dependiendo de la persona. Entonces, es muy importante escuchar qué es distinto para cada uno. Y antes se llamaba solo síndrome de Asperger. Luego se introdujo la palabra TEA. ¿Por qué se habla hoy de espectro autista o condición autista, Ari? Pues creo que esta se la voy a pasar a Carmen. Carmen. Porque ella sí, es más adelante, experta. que también participe. Carmen tiene que participar también. Pues a ver, antes la asociación se llamaba solo síndrome de Asperger. Y al tiempo se le introdujo la palabra TEA.
¿no? Siempre lo recalcamos, ¿no? Porque muchas veces la gente se queda solo en síndrome de Asperger, pero es TEA también. Y esto fue porque hace unos años, al final, el espectro autista ha tenido muchas denominaciones y todo esto pues ha dependido de la época, de las investigaciones de ese momento, etcétera. Entonces, a partir del 2013, que fue cuando en el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que utilizamos generalmente psiquiatría y psicología, pues se introdujo el síndrome de Asperger, que iba aparte del trastorno autista, se introdujo dentro del trastorno del espectro autista. Y se le añadió, pues eso, el espectro, ¿no? Porque al final, pues como ha dicho Ari muy bien, ¿no? Cuando conoces a una persona autista, conoces a una persona autista. Entonces es muy importante entender, pues eso, que al final hay muchísima diversidad, heterogeneidad dentro del espectro, y por eso en la asociación hay tantas personas que se identifican pues con Asperger, otras personas condición autista, otras personas TEA, otras personas síndrome de Asperger, y que nosotras pues al final lo que hacemos es dar cabida a toda esa diversidad y que respetamos absoluta, pues que cada uno se identifique como quiera, ¿no? Entonces por eso es importante. ¿Cuánto llevas en la asociación, Carmen? Yo llevo 2 años y pico. 2 años y pico. Es mi tercer año, es mi tercer curso. ¿Y qué has podido ver desde que trabajas en esta empresa, asociación, organización? ¿Qué has podido ver tú del espectro autista? Pues... ¿Cuál sería tu impresión? Mi impresión es... ¡Wow! ¡Qué pregunta! Espérate, que me la quiero preparar bien. Claro. Pues que es muy diverso. Es que hay una heterogeneidad, es literalmente una paleta de colores en la que hay 50.800 amarillos, 50.800 marrones. Entonces, al final... como profesional, y creo que mi equipo también, mis compañeros y compañeras también opinan un poco lo mismo, ¿no? Es que tenemos que estar todo el rato actualizándonos, todo el rato reinventándonos, todo el rato estudiando más, preguntándoles a ellos y a ellas, ¿no? Los usuarios y usuarias, porque al final nosotros tenemos que ajustarnos a sus necesidades. Y es verdad que a lo mejor hay, digamos, claramente dentro del espectro, ¿no? Hay una definición, ¿no? Como bien ha dicho antes Ari, y hay unas características comunes, ¿no? Que por eso también hubo esa unión entre Asperger y autismo, porque las características nucleares son las mismas, ¿no? Después las manifestaciones, pues al final pues van cambiando. Pero al final es ir ajustándonos a esas necesidades, a esos desafíos, intentar dar visibilidad, como aquí lo que estamos haciendo, también en institutos, colegios, empresas, servicios de seguridad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hemos ido a charlas a la policía, a la Guardia Civil, a todo el mundo, porque al final hay muchísima desinformación. Claro, entonces, das visibilidad completa, ¿no? Al 100%. Total. Yo creo que lo que más hemos visto es que hay un murillo, ¿no? En la sociedad de desinformación, y encima que vivimos ahora en un momento de la historia en la que tenemos la información también con un clic, ¿no? En Google. Hay también sobreinformación. Redes sociales, que también efectivamente. Luego también les preguntaré, pero las redes sociales también han sido importantes para dar visibilidad a esta condición, que ahí viene mi siguiente pregunta, porque muchas personas siguen pensando que es una enfermedad. Ari, ¿tú qué les dirías a esas personas? Es que por definición no lo es. Entonces, es así de simple. Es bueno también aceptar que uno no es experto en todo, y que los expertos dicen que no es una enfermedad, pues no es una enfermedad, pero es que sobre todo una enfermedad tiene cura, normalmente, y no es algo que creo que deba ni buscarse una cura, ni tiene por qué curarse. Tenemos que facilitar y que ayudar a todas las personas que, pues, como yo y a mis compañeros, ¿no? Y desde la sociedad lo que se tiene que hacer no es tanto erradicarnos, ¿no? Que es muy fuerte la palabra, pero al final si lo tratas como una enfermedad es un poco la idea, sino aceptarnos e incluirnos en la sociedad. ¿Se puede llamar discapacidad también? Sí. Sí, es una discapacidad. Y esta condición, vamos a llamarle así condición, porque tampoco me gusta llamarle enfermedad, muchas veces no se ve. Entonces, ¿cómo vivir con esta discapacidad invisible, Ari?
Pues, a ver, este es un tema. Es difícil. Es difícil, por varios motivos. Cuando es invisible, porque para mucha gente no lo es, y pasa mucho que se ve, se nota, ¿no? Por así decirlo, o se nota que tiene algo raro, que dice mucha gente. ¿Le pasa algo? ¿Será que es? ¿No? Entonces hay gente que se le nota mucho y hay gente que tiene la capacidad de enmascarar, de esconder esas características como medio de supervivencia al final. Pero eso va a costa de nuestra salud muchas veces. Bueno, muchas veces no, siempre. Es una acción muy difícil enmascarar tus comportamientos y presentarte como no eres en todo momento. Entonces, es complicado. Cuando enmascaras, hablo de mi caso específico en esta pregunta en concreto, porque es mi experiencia más cercana, que es cuando enmascaras, la gente después no te cree. No cree que lo estés pasando mal, no cree que te está costando, no cree que te pase... Es que tú tengas la vida interior que tienes o que tú seas por dentro de una forma distinta de cómo tú se presentas, porque se presupone que todo el mundo enmascara cosas, Carmen enmascara cosas, tú enmascaras cosas, entonces todos hacen ese esfuerzo de... Si estoy en el trabajo, pues sé que no puedo hacer esto, o no puedo comportarme de otra forma, no puedo poner los pies encima de la mesa. En mi casa sí, eso es enmascarar un comportamiento. Pero para una persona autista es eso todo el rato. Yo ahora mismo me encantaría estar dando vueltas en esta silla, sinceramente. Es que es muy bonita. Es muy divertida, entonces a mí me encantaría setup. estar así todo el rato y dando vueltas y mirando y no sé qué, pero tengo que dar un poco la imagen de, no, estoy aquí, estoy prestando atención y estoy tal. Pero yo sé que si estuviera dando vueltas estaría prestando atención igual, pero no se entiende de esa forma. Entonces hay mucho rechazo al comportamiento autista por un estigma muy grande, no podemos olvidarnos de eso, pero también es que, no sé, es que creo que en resumen es enmascarar un rollo. ¿Cuáles son las situaciones más difíciles que te encuentras en tu día a día? Muchas. No es solo salir a la calle, ¿eh? En plan, la dificultad no es solo en salir a la calle, está en mi casa también. Las dificultades que yo pueda tener van a variar en el tiempo, dependiendo de cómo me encuentre, de en qué punto esté, si estoy quemada o no, que es algo que luego, si quieres, lo comentamos un poco. Pero 1000 cosas. ¿Cómo te lo resumo? Tengo aquí un resumicito. Sí, te lo voy a decir. sí. Hay como 3 tipos de dificultades, que la gente suele pensar solo en las sensoriales, ¿no? Las sensoriales son en plan, tengo estímulos, por ejemplo, estas luces, a mí me molestan, me pongo unas gafas, pues bien, ¿no? Eso es un estímulo sensorial que a mí me puede afectar. Luego tenemos las sociales, que son, pues eso, estoy aquí y estoy sentada y me encantaría estar dando vueltas, pero me estoy aguantando las ganas por dar la cara bien. Entonces, esa es otra. Pero luego también hay unas dificultades cognitivas, que son como las que menos se tienen en cuenta. O no se tienen en cuenta para las personas autistas, creo yo. Son como, por ejemplo, me quieres cambiar de tema todo el rato y quieres que hablemos de 50 cosas distintas y que vayamos pasando de una sala a otra mientras lo hablamos. Eso puede ser un día a día en una oficina, ¿no? Entonces, yo estoy aquí, estoy tranquilamente haciendo mi trabajo, estoy haciendo mis cosas, pero quieres que en 2 minutos me vaya allí, haga una reunión de una presentación y haga no sé qué. Ese cambio para mí es muy difícil, necesito más tiempo para asumirlo. Es una dificultad cognitiva que yo tengo. Entonces, encontrar como esas 3 cosas y al día a día te encuentras con 1000 situaciones distintas que van encajando como en esos puntos. Entonces, pero para las que son para mí mis dificultades, no son para otros. Claro. Y así, algunas coincidiremos, algunas otras no, entonces... Qué bueno que me dices esto porque también es una pregunta que también te quiero hacer. En el ámbito laboral, entiendo que también tú crees que se necesita más educación para tratar a las personas con condición autista. Sí, muchísima, pero a ver, con el ámbito laboral hay 2 problemas muy grandes. El primero es que la tasa de paro de las personas autistas es la más alta entre todas las discapacidades, que es entre el 76 y el 90% según un estudio de Autismo Europa. Entonces, hay un problema muy grande de acceso al mundo laboral. Pero es que luego, una vez estás en el entorno de trabajo, tienes 2 opciones. O no lo dices, si consigues enmascararlo y de esto, y te aguantas, ¿no?, por así decirlo, acarreas ese cansancio, ese sufrimiento, ese tal, hasta que llegas a un punto de estar
quemado. Y petas. Y petas. Sí. Petas es la situación en la que yo me encuentro ahora de haber llegado a un punto de burnout autista, que se llama, ¿no? Que es que tienes una pérdida de habilidades, tienes cansancio, o sea, fatiga constante, ¿qué más cosas? No me acuerdo. Pero hay más características, ahora no me va a salir ninguna más. Pero llegas a un punto... Sí, pierdes mucha autonomía. Perdón, es que no sé si se escucha. Se escucha además. Pierdes mucha autonomía. Es muy difícil eso. Sí. Entonces, eso viene acarreando de no tenerte en cuenta un poco, como no respetar eso. Y por parte de la gente que sí, que lo dice, que tal, que soy autista, que necesito esto, que necesito lo otro, el acceso a esas adaptaciones, ¿no?, que pedimos, muchas veces no se da. Vale. O no se da fácilmente. Y las empresas se resienten mucho a facilitarnos las cosas o a abrirnos un poco a que el trabajo sea igualitario para todos, pero que sea igualitario no quiere decir que todos tengamos que hacer lo mismo de la misma forma, sino que podamos acceder y hacer un buen trabajo todos. Porque muchas veces como que se ven como privilegios cuando no lo son. Eso es. Entonces eso también hay muchas hay muchas empresas que a lo mejor no quieren hacer ese esfuerzo, ¿no? Porque es como como que le estás dando como privilegios a esa persona. No, perdona, no son privilegios, son necesidades. Que hay mucha gente que no es consciente de que son necesidades, que no es un capricho, que no es algo banal, que es algo que necesita la persona. Entonces es como muy complicado y es una de las barreras que tenemos, que antes me has preguntado, ¿no? Que la gente entienda que esas necesidades son reales y que no son caprichos, que no es algo que a mí hoy me apetezca y mañana no, y como es una discapacidad invisible, eso, que antes estaba diciendo Ari, pues claro, como no se ve, dicen, pues muchas veces yo creo que piensan incluso como se lo está inventando, se lo sabe, cuando no. Pero todavía esa creencia de que las personas pueden creer que te estás inventando una condición, una discapacidad. Porque claro, desde la asociación tienes que ver muchísimos casos así, ¿no? Bueno, a ver, hay incluso profesionales dentro del ámbito de la salud, ¿no? Que al menos... más informados que a lo mejor empresarios de ciertos ámbitos, pues están, ¿no? Que han llegado a decirle a usuarias y a usuarios míos adultos pero tú, ¿cómo vas a ser autista si me estás hablando perfectamente? O ¿cómo vas a ser autista si tú me estás mirando? Entonces, al final estás diciendo, joder, nos estamos viendo barreras en la propia ámbito de salud. Entonces, que tú vayas al médico, que tú vayas al psiquiatra, que tú vayas a psicólogos y a psicólogas y que recibas esa barrera, después, claro, tú dices, y ahora en el empleo o en otros ámbitos donde la gente, pues, digamos así, pues puede estar menos informada, pues es muy desagradable. ¿Y desde la asociación cómo se lucha contra ello, Carmen? Pues a ver, tenemos muchos recursos dentro de la asociación, tanto para familias como para personas usuarias. Entonces, tenemos muchísimos. A ver si no se me olvida ninguno. Vale, mira. Tenemos grupos de ayuda mutua, que ahora después, si quieres, os puede contar Ari. Pero son espacios libres, sin juicio, donde son espacios de encuentro de personas, estos son para adultas, ¿no? Para personas adultas. Entonces, donde pueden hablar, pues, de sus experiencias, vivencias, desafíos. Es un espacio que literalmente para ellos y ellas. Libre, total. Sí, y tenemos mixtos de mujeres, para familias y del colectivo LGTBIQ+. Después, ¿qué más? Después tenemos talleres de habilidades sociales e inteligencia emocional, que abarca desde edades de 6 años hasta la adultez. Los dividimos por edades, por criterios, por madurez, pues un poco pues también por intereses, porque es un espacio también de socialización, ¿no? Dotamos de herramientas para gestión emocional, pues al final interacciones sociales, etcétera. Pero sobre todo es un espacio de socialización donde ellos y ellas se encuentran y al final pues es muy gratificante. Después tenemos talleres de autonomía, también para peques y jóvenes. Tenemos también escuelas de familias, donde también dotamos pues de un montón de temas de interés, como por ejemplo la sexualidad, las relaciones sexoafectivas, le estoy al revés. ¿Qué más?
También a lo mejor hablar de la condición, también tenemos trabajadora social que también se encarga mucho del tema de la dependencia o de la valoración de la discapacidad. Hacemos también diagnósticos. ¿Qué más hacemos? Hacemos muchas cosas. Talleres de empleo. O sea, tienen un servicio 360. Sí. Vamos, completo. Terapia individual, logopedia, ocio sobre los intereses de todos y todas. Ahora también se está fraguando dentro del ocio un club de lectura, o sea que tenemos de todo. Claro, ella está emocionada. Claro, luego te preguntaré qué tal la asociación, Ari, porque claro... Tiene que hablar bien. Bueno, Ari... Vamos a entrar a temas sociales, porque nosotros aquí en Granada Social nos gusta llevar esto a los impactos que puede tener. Y creo que el aspecto autista se puede cambiar esa desinformación, se puede cambiar esa mentalidad que tienen tanto las empresas como las organizaciones sociales. ¿Qué crees que tendrían que hacer? ¿Qué crees que tendrían que cambiar para que podamos entender mejor esta condición, esta discapacidad? A ver. Cambiar es difícil, yo lo entiendo. Mejorar, cambiar lo que sea. Es complicado, sobre todo porque siempre te encuentras con la burocracia. Pero me gustaría destacar que el primer cambio tiene que ser personal. Las empresas están formadas por personas, por gente que en su día a día se relaciona con otros. Entonces, si una persona inicia el cambio, si la empresa te dice no puedes tener esa adaptación porque no sé qué, pero a mí ahora llega mi manager o un compañero de la oficina y me dice, mira, sé que lo necesitas, pues te hemos hecho un hueco o te hemos buscado esto o te podemos ayudar de esta forma, que no tiene que ser que desde arriba se haga todo y que si no te dan el aprobado no se puede hacer nada, sino que, y a veces es solo en plan, mira, sé que me has dicho que te cuesta esto, pues lo vamos a cambiar, ¿sabes? Que no tiene que ser una orden, que puede ser personal, que puede ser responsabilidad propia también de las personas, dentro de sus capacidades, por supuesto, pero me gustaría apelar un poco también a esa individualidad de poder decir, esto está mal y yo quiero cambiarlo y voy a ayudar a esta persona para que sea posible. Claro, pero no te has encontrado con gente que sí te ha apoyado en esto, ¿no? Yo he tenido mucha suerte de encontrarme trabajando en un sitio que me ha dado la posibilidad de trabajar 100% remoto sin tener que dar ninguna explicación. Eso es algo muy positivo para mí. Y hay otras empresas que no lo hacen. Y además es eso, sin tener que dar ninguna explicación, es una adaptación que se permite a todo el mundo. Pero también me he encontrado en sitios donde no se me ha adaptado absolutamente nada. Entonces, depende mucho. Claro. También de la educación, de la información, esa desinformación que siempre apelamos desde las organizaciones y las empresas, que hay que cambiar, hay que mejorar, como tú dices, y adaptarse también. Claro, pero te has encontrado gente maravillosa y de eso viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo te ha ayudado la asociación granadina de la amiga Carmen? A mí me ha ayudado muchísimo porque me ha dado comunidad. Me ha dado un espacio en el que poder encontrarme con gente como yo en un aspecto de mi vida, no en todos, porque al final nadie es igual que otro, ¿no? Pero poder encontrar a gente que comparta cosas conmigo y con quien poder hablar, con quien poder discutir muchas veces temas, ¿no?, difíciles, y me he sentido muy acogida, especialmente los GAM. Es que me gustan mucho, yo soy muy fan. Entonces, esa parte la agradezco muchísimo. Es verdad que ahora estoy intentando levantarlo del club de lectura. Que es ella la que está soy iniciando. Una de las que lo que lo estoy haciendo, sí. La precursora de... Sí, llegué el primer día y dije, yo quiero un club de lectura. Increíble. Y me dijo otra usuaria, yo también. Y dijo otra, yo también. Y entonces estamos intentando montarlo. Pero encontrar gente afín con la que poder reunirte, hablar y ya está. Y hay gente con la que simplemente haces eso y hay otros con lo que dices, bueno, pues podemos montar algo, podemos hacer algo, podemos tener ocio en común y que sea un espacio seguro, porque muchas veces cuando sales al mundo y te encuentras con todas esas dificultades y nadie te ayuda, es muchísimo más difícil hacer vida en sociedad. Si tenemos grupo, si hacemos piña, ¿no?, que se dice, pues es mucho más fácil. Has encontrado muchos amigos ahí, ¿no? Bueno, he encontrado mucha gente afín y creo que amigos sí, hombre. Poco a poco, es que tampoco llevo mucho tiempo yendo ¿Cuánto a tal, llevas? ¿no? Pues 4 meses, 3, 4 meses. ¿3, 4 meses? Sí. Me parece que lleva ya es 3, que 4 años. Sí, es que me hacía mucha falta. O sea, sí.
lo necesitaba comunidad, necesitaba un espacio, y es que ha sido encontrarlo, y eso es que he ido a piñón, no tiene más. ¿Te sientes en plenitud ahí adentro? Sí, me siento muy cómoda, la verdad. Sí. Bueno, Carmen, también es importante entender, ¿no?, que las personas autistas no todas son iguales, ¿no? Hay esa diversidad, y quién mejor tú para explicarnos cómo está Sí, claro. esa diferencia, porfa. Antes lo ha dicho muy bien Ari, ¿no? Algo a destacar es que dentro del manual de estadístico y diagnóstico, ¿no?, el DSM-5 establece como niveles de apoyo, ¿no? Entonces está nivel 1, nivel 2, nivel 3. Nivel 1 es necesidades de apoyo como no muchas, ¿no? Después está el nivel 2, que es más necesidades de apoyo, y el nivel 3 como necesidades de apoyo más notables, ¿no? Pero algo muy importante a destacar es que a ti te diagnostican, y la persona que te valora refleja en ese juicio clínico pues trastorno del espectro autista, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Eso es algo dinámico, no es algo rígido y estático, y eso es algo muy importante, porque mucha gente se piensa como que es algo como muy grave y muy si tú eres autista pero poco autista, ¿no? Muy autista y poco autista, y esto es algo que estamos intentando erradicar porque es completamente falso. Entonces, al final, una persona tiene más o menos necesidades de apoyo, y además ahí se encuentra también esa diversidad, porque es que va a depender en muchísimos ámbitos. A lo mejor las necesidades de apoyo que tiene, las necesidades que tiene Ari en comunicación no son las mismas que tiene otra persona. Entonces también va a depender mucho del área. Y algo también muy, muy importante es que esto puede variar a lo largo pues, de tu vida. A lo mejor tú en tu diagnóstico tienes nivel 1, pero a lo mejor en tu contexto pues cambian muchísimas circunstancias, de repente en el trabajo hay muchísimo estrés, tu temporada con tu familia, tu pareja o tus amigos también cambia, y puedes colapsar y llegar a tener un burnout, como antes ha comentado Ari, y tener un nivel 3 de necesidades de apoyo, a nivel de no poder comunicarte hablando, por ejemplo, de no poder ser autónoma, no poder cocinarte, no poder ir al supermercado, no poder ir a la farmacia, no poder ir al centro médico para decir socorro, ¿no? Claro. Entonces, no poder hacer nada, de necesitar estar a lo mejor con la luz apagada todo el rato, porque hasta el más mínimo estímulo puede estar generando un malestar muy, muy, muy grave, ¿no? Incapacitante. Entonces, al final, algo muy necesario, y quería recalcarlo, ¿no?, ese dinamismo dentro de las necesidades de apoyo, y que es algo dinámico y no es algo estático, que pues eres nivel 1 y estás mejor que los de nivel 3. ¿Y cómo se trabaja con esas personas que a lo mejor... No te voy a decir que es más difícil, ¿no? Pero sí se tiene que tener más directrices, se tiene que tener un poco más de tacto. Para eso sirve realmente esa diferenciación de necesidades de apoyo, para que los profesionales podamos ajustar las intervenciones a esa persona individualizada. Por eso estamos hablando de espectro, de que al final es algo como muy grande. Entonces necesitamos saber también muchas veces pues cómo es esa persona. Entonces, al final, trabajar, pues que es complejo de todas las maneras, porque a lo mejor una persona que tiene necesidades nivel 3 pues requiere más apoyo de comunicación, o se utilizan mucho los pictogramas, las cosas visuales, cosas que también, por ejemplo, las empresas pueden hacer también para adaptarse, ¿no? El facilitar ese tipo de instrumentos, ¿no? Pero también al final cualquier situación que esté viviendo esa persona, poder ajustarnos y cómo podemos modificar y facilitar el entorno para que no lo pase tan mal en los colegios, en los centros educativos, las adaptaciones curriculares, en la casa, ¿vale? ¿Qué necesita? Pues vamos a intentar cambiar las bombillas. Uh-huh. Es que puede ser un gesto tan sencillo. Y después, por supuesto, pues adaptar. Hay ciertas cosas que son muy complejas, como ha dicho antes Ari, por ejemplo, que es un, perdón por la palabra, ¿no? Pero es una putada que de repente tengas una obra, el vecino tenga obras, ¿no? Ese ruido es verdad que a lo mejor no puedes remediarlo, ¿no? Pero sí que podemos hacer
¿Qué podemos hacer ante esos momentos? Por ejemplo, comunicarnos con el vecino. ¿Cuándo vas a hacer la obra? Exactamente, o más o menos en qué horario. Vale, pues en ese horario pues puedo salir de casa, o puedo irme a casa de una amiga, o puedo buscar otro entorno donde poder sentirme mejor, o utilizar cascos aislantes de ruido. O sea, que al final buscar y modificar el entorno en favor a la persona y a sus dificultades. Todo es cuestión de comunicación. Y también te quiero preguntar porque supongamos, ¿no?, en un supuesto, que nos está viendo algún padre o una madre de familia y tiene un niño que a lo mejor no sabe que tiene el espectro autista. ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo saberlo? Desde la asociación, ¿qué puntos dan? Pues, a ver, dependiendo de la edad, ¿no? Sí, generalmente hay muchas señales, ¿no? Cuando somos pequeños, esto sobre todo lo sabrá mejor una persona profesional de los centros de atención temprana, ¿vale? Y los pediatras también hay muchos que están muy informados e informadas. Pero es verdad que, por ejemplo, nosotros en la asociación empezamos a partir de los 6 años. Entonces, si hay alguna señal, pues generalmente las señales son, pues no, es verdad que a lo mejor la mirada no la focaliza en ti, ¿no? O a lo mejor está como muy distraído, o a lo mejor es que son tantas señales y muchas de ellas pueden estar enmascaradas. Por eso al final es tan importante pediatría, por eso es tan importante a edades tempranas los centros de atención temprana, por eso el hablar con profesionales, también profesores y del ámbito educativo, que estén informados y que si en algún momento te dicen, oye, pues mira, estoy viendo esto, no, sí que es importante que no se lo tomen como, oye, que mi hijo, ¿cómo que mi hijo tiene no sé qué? O ¿cómo que mi hijo? No, sino vamos a ver qué necesidades tiene tu hijo para realmente facilitarle. O sea, que no es etiquetarle, señalarle y como juzgarle o lo que sea, ¿no? Sino más bien vamos a intentar que en un futuro tu nene o tu nena tenga la mejor salud mental posible, básicamente. Entonces, al final es eso, como adaptar e intentar que eso, que es normal el miedo, es normal que también existe un proceso de duelo cuando existe el diagnóstico, porque al final no deja de ser como unas expectativas que tú tienes de la vida de tu hijo y de repente un diagnóstico puede hacer que esas expectativas no se cumplan, ¿no? O sean diferentes, ni mejores ni peores, pero diferentes a lo que tú tenías en tu cabeza. Entonces, al final, que se pongan en buenas manos con profesionales y que confíen en ellos y en ellas y que al final, entre todos, entre la comunidad, entre profesionales, educación, etcétera, que lo importante es la persona Asperger autista. Bueno, desde la asociación siempre están celebrando la Semana del Asperger, sí, ¿no? Este año, Carmen, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a organizar? ¿Cómo le van a dar visibilidad, ¿vale? visibilidad a Porque esto? Aquí hay muchas cosas. Vale, a ver, espérate, ¿dónde está la chuleta? Aquí. Vale, mira, vamos a estar en las facultades, stands por el mundo, que esto es algo muy importante por si hay gente que quiere pues venir, informarse, también tenemos voluntariado para los ocios, etcétera. Entonces vamos a estar el jueves 19 en la Facultad de Psicología y Logopedia, todo en horario de mañana. El viernes 20 en Educación, en la Facultad de Educación. Y el martes 24 en la Facultad de Trabajo Social. Después hemos hecho también un taller de nuevas tecnologías, como la peligrosidad un poco, las consecuencias que tiene, en colaboración con Proyecto Hombre. Y ha sido súper guay, fue el martes pasado y para jóvenes y adolescentes y fue súper chulo. Porque aunque sea la semana, intentamos moverlo muchas veces. Después también tenemos, que esto es muy importante, el 18 de febrero, que es el miércoles que viene, en la Cámara de Comercio, una mesa redonda súper interesante sobre Asperger, autismo y empleo inclusivo, donde al final pues, se va a dar pie a reflexionar y ver realmente las necesidades que tienen las personas dentro del espectro y cómo pueden las empresas poner de su parte, básicamente. Y ver pues que al final pues que no es algo limitante, ¿no? Sino que es algo pues prometedor y diverso. Y después tenemos una convivencia con todas las personas de la asociación el día 22, que va a ser pues con la familia, las usuarias, y va a ser muy guay. ¿Emocionada, Ari, por esa semana? ¿Sí? Sí. Tú como... Actividades. Como usuaria, te quiero preguntar... ¿recomendarías a las personas que nos están viendo que tengan la condición autista a recurrir a la asociación? Sí. ¿Sí? Pero, a ver, si me está viendo alguien de Córdoba,
que busque una en Córdoba. Quiero decir que creo que es muy importante. Me parece que esta asociación lo hace muy bien y estoy muy contenta de estar aquí, pero que creo que es muy importante hacer comunidad, hacer piña, juntarnos, vernos, saber que hay más gente, que no estás solo, sí, claro. ¿no? Que muchas veces es muy aislante. Las dificultades de comunicación, de socializar, de todo eso, también se trasladan en que no te relaciones con otras personas que tienen dificultades también y te sientes muy solo. Entonces creo que la asociación, esta en específico, y todas queréis estas venir y con todas estas actividades que vamos a hacer. Todas estas actividades. Sí. Que te quiero preguntar, ¿tú crees que esto ayuda a dar mucha visibilidad? Ayuda a visibilizar, y es verdad, y está muy bien, pero aún así es insuficiente, hay que hacer más. O sea, no es solo por la asociación, digo, hay que hacer más, Carmen. En la sociedad hay que hacer mucho más. Entonces, está genial dar este paso, montar el pipostio que sea, montar de actividades, todo súper bien, pero nos hace falta más y nos hace falta más en el día a día entre personas. Decir las cosas, hablarlas tranquilamente, comunicarnos, hacer activismo, si quieres llamarlo así. Pues. Entonces, ¿qué es lo que más crees que le cuesta a las personas entender del espectro autista? Que no somos menos. Creo que eso es lo más importante. Que hay un estigma muy grande en el que si una persona dice que es autista, como me pasa a mí, yo lo digo así, lo digo directamente, soy una persona autista. Mucha gente, no, estás en el espectro. No, eso es... Tienes algunas características o cosas así. O no, yo te veo muy bien, no sé qué. ¿Por qué? Porque tiene una imagen de mí, de una persona... Me voy a echar un poco de flores, pero me pueden ver como una persona muy inteligente, muy bien tal, como que doy la cara, ¿no? Doy el pego, muy bien. Y luego le digo algo así y cambian. Y es como, no te puedo tratar como menos, no te puedo poner en esa imagen de inferioridad muchas veces, de verte, pues eso, infantilizada o sin autonomía, o si realmente necesitara ayuda con mi autonomía, no pasaría absolutamente nada. Pero es como, visto desde esa visión de... es menos. Como te pasan estas cosas, como eres de esta forma, como tienes estas dificultades, eres inferior como persona. Y suena muy bruto, pero es que es así. Muchas veces la vergüenza viene de eso, de esconderlo, de ver que no es algo bueno, de que no es algo, no sé, neutro. Es que al final lo que es algo neutro, ¿no? Y además son pequeños gestos que... La gente no la dará por maldad, la dará por desinformación, como ya dijimos, pero esto, bueno, puede ser tu día a día, ¿no? ¿Cómo cambiar también eso? ¿Cómo educar a la gente? No educar, pero bueno, concienciar. Sí, a veces hay que hacer un esfuerzo de educación, porque si hay una desinformación hay que educar a la gente. Y concienciar viene después. Primero es que conozcan y que entiendan y que comprendan lo que es, como hemos hecho hoy, explicar lo que es, cómo funciona, los niveles, tal cual. Pero ahora viene la segunda parte, que es respétalo, trátalo como un igual. Que una persona necesite un dispositivo de comunicación alternativa, aumentativa, gracias, no le hace menos. No significa que no sea inteligente, que no pueda expresarse, que no pueda contar, que no pueda vivir una vida digna, humana, ¿no? Como todos los demás. Entonces... creo que eso es lo que más cuesta, lo que más falta y sobre todo, mini inciso, estos comentarios de que se estilan mucho ahora, ¿no? Es que te pones ahí en plan autista, es que parezco autista haciendo estas cosas. Eso lo que crea muchas veces es una visión del autismo muy rebajada, como muy diluida, como tampoco es para tanto, y cuando llegamos con lo que nos cuesta, con lo que nos resulta difícil, con lo que necesitamos ayuda, se desestima. Entonces tenemos como las dos vertientes, ¿no? Pienso que es menos, pero luego tampoco lo quiero hacer como muy importante, porque también hay un estigma muy grande del genio, ¿no? Sí. Es que tienes superpoderes, es que eres genial, es que estás por encima de nosotros. Ni una ni otra. Eres especial, ¿no? Eso es, eres una persona especial porque tienes este don, no sé qué, y es, no, en plan, una persona normal, corriente, con mis dificultades, mis necesidades para unas cosas, para otras, pero ser humano digno, estándar, normal. Tú tendrás tus características, yo tengo las mías, ella tiene las suyas, otro tendrá otras, pero todos somos iguales, ¿no?
Me da igual, que como si ahora yo tuviera que comunicarme de esa forma o como si hubiera necesitado otras ayudas. No me hace menos, tampoco me hace más. ¿Y tus fortalezas y cualidades que te ha aportado ser una persona autista, Ari? Es que creo que no tiene más. Es que no... Las mismas cosas que me hacen tener dificultades son muchas veces las que, cambiando la perspectiva desde la que la persona externa lo mira, dice, es que eres genial en eso. Soy una obsesa del orden, tengo que estar todo el día con todo súper recogido, me agobia enormemente, me puede dar un colapso de ver una habitación desordenada, es que eres una histérica, es que no es para tanto, es que no sé qué. Y ahora bien, vienes a mi casa, está todo limpísimo, todo ordenadísimo, todo no sé qué, es que eres genial, tienes un superpoder con el orden y con la categorización de las cosas y con no sé qué, no sé cuántos. Es lo mismo, es la misma característica. Me la has visto desde una perspectiva distinta. Entonces, muchas veces viene de eso. Ni me hace más, ni me hace menos, simplemente me hace como soy. Ya está. Si pudieras lanzar un mensaje directo a la sociedad, Ari, ¿qué le dirías? Ahí está la cámara. A ver. Miro a la cámara, que a los neurotípicos les gusta. Entonces, a ver. Creo que especialmente la gente que está viendo o está escuchando este programa tiene una conciencia real y entiende que todos somos iguales y que todos debemos ser tratados igual. Eso lo sabe y lo siente como en su código moral, ¿no? Lo lleva. Pero vivimos en una sociedad que promueve comportamientos egoístas, individualistas, de no colaboración, de egoísmo, al final. Y es muy fácil dejar correr muchas cosas o pasar del tema. Por ejemplo, es que la empresa tiene derecho a no contratarte si no quiere. Es que el mundo es así. Te tienes que adaptar tú, tienes que aguantarte, tienes que hacer tú el trabajo. Y no es justo porque no estoy en el mismo nivel de condiciones. Y esas personas que lo saben están dando esas mismas excusas. Yo creo que es valiente y que es lo necesario y que es lo correcto que hagan, que es anteponerse ante eso. Que el sistema lo favorezca no quiere decir que lo tengamos que hacer. Y si necesita ayuda una persona, se le ofrece. Y si es que la empresa tiene derecho a hacerte no sé qué, no, aquí se ha cometido una injusticia y hay que hacer las cosas bien. O a lo mejor, yo qué sé, estás tú en el comité que va a hacer la entrevista a esa persona y el resto de compañeros te dicen, es que tenemos a otro que es igual y encima no es autista. En plan, que es igual de bueno y encima no es autista, pues contrato al otro. Oye, eso no puede ser una característica para que lo desestimemos. Esto no puede ser una cuestión para no contratar a alguien. Ese tipo de acciones del día a día es lo importante y sobre todo esa gente que sabe que no es lo correcto. Es que si no es lo correcto, anteponte al sistema, a la dificultad, tú también. Ayúdanos, échanos un cable. Todos tenemos derecho a vivir una vida completa y digna. Y ahora sí, un mensaje para las personas que tienen esta condición, sí, el espectro autismo. Mi mensaje sería que es muy fácil, como ya he dicho antes, aislarnos y que es muy fácil separarnos de la sociedad, salirnos, vivir en el margen, no tener amigos, si vivimos con la familia, solo con la familia o como encerrarnos, ¿no? Un poco. Y creo que es muy importante que mantengamos nuestro espacio en la sociedad, que sigamos pues luchando en la medida de lo que podamos con nuestras dificultades, con nuestras características, con nuestro cansancio también muchas veces, y que sigamos avanzando y haciéndonos visibles y exigiendo el respeto que nos merecemos. Y esto lo digo para todas las personas de todo el espectro, da igual las características que tengas, es necesario que nos juntemos, que vayamos a asociaciones, que creemos grupos y que no nos marginalicemos. Creo que sería la palabra. Sí. Nosotros mismos. Ya lo hacen suficiente los demás. Juntémonos, hagamos piña. Cojamos la ayuda de gente que nos la ofrece, gente que puede dar la cara por nosotros, como Carmen, como la asociación, como otra gente no autista de nuestra vida, que nos pueda ayudar y que pueda ayudarnos a eso, a mantener nuestro espacio en la sociedad, que no se nos discrimine, que no se nos elimine, que no se nos marginalice al final.
Ani, muchísimas gracias por hablar con valentía, con hablar con el corazón y a ayudarnos a comprender y a entender más esta condición que no es una enfermedad, es una condición y una discapacidad, y que tanto empresas como organizaciones tenemos que entender y tenemos que adaptarnos, a aprender, porque también esto es educación, como tú lo dijiste, y te agradecemos que te hayas pasado por aquí por el micrófono azul, que esta ya es tu casa, que lo sepas. Tienes las puertas abiertas para lo que tú quieras hacer aquí en Granada Social, y nada, que desde la asociación me da mucho gusto también que te estén apoyando, y a otras personas. Carmen, también a ti muchísimas gracias por estar con nosotros. Carmen, psicóloga de la Asociación Granadina de Síndrome de Asperger TEA aquí en Granada, y que tienen esta semana del Asperger, donde van a tener un montón de actividades que ya las ha revelado. Sí, invita a las personas, por cierto. Dinos dónde se pueden comunicar con ustedes, bueno, dónde están. La asociación está en calle Bruselas, en el Zaidín, número 38, al lado está cerquilla del metro de la Hípica, en la parada de metro de la Hípica. Y nada, eso, que podéis venir o informaros lo que queráis. Y nada, que respeto y empatía. Por favor, ya está. Ari Servilla y Carmen García, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Gracias a vosotros. El podcast favorito de la provincia más bonita de España. No sé si coinciden conmigo, que es la granadina, ¿no? Por supuesto. Yo soy extremeña, pero igual. Bueno, pero bueno, Granada tiene todo, ¿no? Es que yo siempre termino el programa así. Bueno, amigos, amigas, ya saben que, bueno, ya existe la Asociación Granadina de Síndrome de Asperger TEA. Para las personas que nos están escuchando que piensen que puedan tener esta condición, pues pueden acercarse con las amigas y amigos de esta Asociación Granadina. Y espero que les haya gustado este podcast, donde ayudamos a visibilizar más este espectro autista con un testimonio, que es lo que necesitamos siempre, conocer de fondo estas condiciones y estas discapacidades. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Yo soy Rodrigo Vázquez y buenas tardes.